histórico. Después de 18 años de diferencias, Fatah, gracias a la mediación de China, se pronunció a favor de la unificación con Hamás, bajo el precepto de una autoridad, un ejército y una solución. Noticia que para la cúpula de Benjamín Netanyahu representa un gran problema en cuanto a la incapacidad de combatir con dos colosos en un solo frente. Aunque independientemente de cómo se desarrolle el conflicto, el único resultado es que el Estado hebreo será el gran perdedor en esta historia. ¿Qué tienen en mente Fatah y Hamás? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Gracias a la mediación del gobierno chino, las organizaciones palestinas, Fatah y Hamás, decidieron dejar de lado sus diferencias históricas para unirse en un solo frente contra el Estado ocupante de Israel. El portavoz de Fatah, Jamal Nizal, indicó que es necesaria la unificación de los movimientos que luchan contra el apártheid israelí en la Organización para la Liberación de Palestina como legítima y única representación del pueblo palestino. En esta línea destacó que también es importante el ingreso a este organismo de la Yihad Islámica Palestina, por lo que mantendrán un diálogo continuo, digno y loable, teniendo en cuenta que el momento histórico lo amerita. Nizal expresó que la reconciliación exige que haya una única autoridad, un único ejército y una única solución, basada en el respeto del gobierno palestino, en cuya base surge una nueva cooperación con el mundo para levantar el bloqueo y abrir a los palestinos nuevos horizontes de vida. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, informó que Fatah y Hamás hablaron sobre numerosos asuntos específicos y consiguieron progresos positivos en base al diálogo franco. Jian no ofreció detalles a la prensa de la fecha del encuentro en Pekín entre los antiguos rivales palestinos, ni mucho menos sobre los próximos pasos a seguir para alcanzar la unidad plena y absoluta que requiere la resistencia contra Israel. Sin embargo, se puede decir que el encuentro se produjo luego de que ambas facciones mantuvieran conversaciones en Rusia a principios de marzo pasado, cuando acordaron continuar con el diálogo por la unidad nacional con la participación de todas las fuerzas palestinas dentro del marco de la Organización para la Liberación de Palestina. No es la primera vez que China se erige como mediadora en un conflicto de Medio Oriente. El año pasado ejerció de intermediaria para que Irán y Arabia Saudita alcanzaran un acuerdo para restablecer sus relaciones diplomáticas. ¿Qué pasó entre Fatah y Hamás? ¿Cuál es el origen de la causa de la rivalidad? Los periodistas Nacho Martín y Francisco Carrión, en un artículo titulado Guía para entender las facciones palestinas, de Hamás y Fatah a la Yihad Islámica, explicaron que para conocer la fractura habría que viajar a 1993. Dijeron que para la fecha, el primer ministro israelí Isaac Rabin firmó una serie de tratados de paz con el entonces líder palestino y presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, o mejor dicho, suscribieron los conocidos acuerdos de Oslo que contemplaban la creación de una nueva entidad, la Autoridad Nacional Palestina. Figura que debía agrupar a todos los palestinos y actuar como un gobierno tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. En 2013, 20 años después de los acuerdos de paz, la Autoridad Nacional Palestina pasó a llamarse oficialmente como Estado de Palestina, justo un mes después de que la Asamblea de Naciones Unidas le diera el estatus de Estado observador. Como era de suponerse, Israel se negó a oficializar este reconocimiento, a pesar de que la diplomacia palestina había conseguido establecer delegaciones permanentes en casi todos los países del mundo. Desde entonces, la Autoridad Nacional Palestina ha tenido graves problemas para funcionar como una entidad política autónoma, debido a que la administración de los territorios palestinos sigue estando de facto en manos del Estado ocupante, y los recursos continúan tutelados desde Tel Aviv, que solo quiere la desaparición total de los palestinos de su territorio. Aunque originalmente Fatah se oponía al gobierno israelí utilizando la vía armada, el partido comenzó a buscar soluciones diplomáticas en la década del 80, que finalmente condujeron a los acuerdos de Oslo mencionados anteriormente y a la propuesta de una solución al conflicto a través del establecimiento de dos estados.
acercamiento que fue rechazado por Hamás y que podría decirse revela el origen de la rivalidad. Para que se entienda mejor, Fatah reconoce la existencia de Israel y promueve el cumplimiento de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece la retirada de las tropas israelíes de los territorios ocupados en 1967, durante la Guerra de los 6 días. Recordemos que en esta guerra Israel ocupó la península del Sinaí, Cisjordania y Jerusalén Oriental, así como la Franja de Gaza y la mayor parte de los altos del Golán, triplicando el tamaño de su territorio. Hamás, en cambio, no reconoce a Tel Aviv, aunque su carta fundacional de 1988 postula la toma de control de los territorios palestinos, incluyendo el actual Estado de Israel. Un documento firmado en 2017 acepta las fronteras que existían antes de la guerra de 1967 como base para un Estado palestino con Jerusalén como su capital. El documento indica que la lucha de Hamás no es contra los judíos, sino contra los agresores sionistas ocupantes. Si bien es cierto que las dos facciones buscan el mismo objetivo de construir un solo Estado palestino, sus visiones son muy distintas. La rivalidad entre Fatah y Hamás recrudeció con la muerte de Arafat, quien murió el 11 de noviembre de 2004 en Francia a los 75 años de edad y bajo circunstancias altamente sospechosas. Hasta el momento, los doctores no han podido determinar la causa exacta de su muerte, pero los palestinos están seguros de que Israel lo envenenó con polonio, acusación negada desde Tel Aviv. La violencia estalló luego de que Fatah perdiera las elecciones parlamentarias en 2006 y Hamás tomara el control de la Franja de Gaza, expulsando a la Autoridad Nacional Palestina representada por Mahmoud Abbas. Entre tanto, Cisjordania quedó bajo el mando de Fatah, partido político que gobierna la región a través de la Autoridad Nacional Palestina. En concreto, la batalla entre ambas facciones resultó en la disolución del gobierno de unidad y la división de facto de los territorios palestinos. No obstante, la rivalidad llegó a su punto de quiebre en junio de 2007, cuando Fatah y Hamás combatieron en las calles de la Franja de Gaza, dejando decenas de muertos y cientos de heridos. Este conflicto armado, también conocido como la Batalla de Gaza, cavó una franja profunda entre los dos rivales. Incluso las huellas de esos enfrentamientos aún persisten en la actualidad y han dividido profundamente a la política y sociedad palestina, pero ahora se vieron obligados a apostar por la unidad nacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.